Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana. Nuestro compañero Alberto Cardona sigue allí en Matamoros. En instantes tenemos la información porque se está guardando, obviamente, la llegada de la esposa del presidente y saber de qué manera se van a contactar justamente con el hijo y con el hermano del mandatario que pasaron la noche en este lugar. Pero esta mañana nos acompaña Omar Barrios, un analista político y conocedor de la ley, por sobre todas las cosas, abogado, que nos va a tratar de explicar, porque realmente, aunque el tema parece sencillo y la acusación está vinculada a fraude, como la plantea el Ministerio Público y a lavado, hay que tratar de desmenuzar finalmente lo que dice la justicia. Pero ¿de qué se trató específicamente el delito que cometieron el hermano y el hijo del presidente? Bien, buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. La verdad, en el análisis hay que ser muy objetivo y Sí. yo agradezco la confianza que tienen ustedes al conocimiento y a la forma como planteamos la situación. Lo que ha estado viendo la población guatemalteca otra vez es un exceso en el procesamiento que está efectuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y lo vamos a hacer concreto. La primera premisa para discutir en este momento es que sí existe delito. O sea, definitivamente las personas que participaron, responsables, en este caso los señalados, Sammy Morales y el hijo del presidente, Manuel Morales, sí tuvieron una participación ilícita. Pero esa participación ilícita está mal tipificada. La denuncia es por fraude y lavado de dinero, Omar. Sí, pero está muy mal, la denuncia está muy mal presentada, la orden de aprehensión era innecesaria, pero la clave aquí es dejar bien claro que sí existe delito, pero no es el delito de fraude. El delito que nosotros consideramos que encuadra ahí es el delito de falsificación de documentos privados. ¿Por qué no hay fraude? El fraude es un delito que está dentro de la sección de negociaciones ilícitas y lo comete un funcionario público o un particular que participa en la ejecución de una obra o servicio. Esto está diseñado para los megaproyectos de obra pública, las proveedurías de electricidad. No aplica para compra directa de suministros o compra directa de bienes. O sea, desde ahí se nota que hay un desconocimiento del derecho administrativo rotundo, tanto en el Ministerio Público como en la defensa, como la mala inducción que dieron a la juzgadora. La juzgadora Silvia, estuve un día antes en una audiencia con ella y es una juez muy objetiva, pero es tanto el Ministerio Público como la defensa la que tienen que aportar los elementos. Pero sí estamos en una tipificación equivocada, Ricardo. Bueno, vamos a ver en Prensa Libre esta mañana, en la portada sale obviamente la noticia, pero en el interior, en la primera plana, está explicado cómo se daba este proceso y cómo se dio toda esta cadena dentro de este delito que, insistimos, para el Ministerio Público y la CICIG, de acuerdo a la acusación, es fraude y lavado de dinero. Expliquemos un poquito esto cómo es, porque la gente quiere tratar de entender. Correcto. Cuando dicen que no hubo un beneficio económico, ¿verdad?, para el hijo del presidente, para el hermano del presidente, pero el delito se cometió, es lo que genera ruido, ¿verdad?, en la audiencia, y sería bueno explicárselo. Por supuesto. Para que todos tengamos claro, para que cualquier órgano del Estado, Registro de la Propiedad, Ministerio de Educación, cualquiera, pueda gastar sus recursos durante un año, hay un programa que ya se diseñó que se va a comprar. Ajá. El Registro de la Propiedad en el mes de noviembre del 2013 hace un adendum, hace un agregado a su pacto colectivo y le ofrece a sus trabajadores canastas navideñas. El problema es que estamos en noviembre de 2013 y ya viene diciembre. Entonces, presumo, ya no pueden realizar un proceso de cotización que se llevaría 4 meses. Alguien dentro del registro dijo, bingo, voy a vender canastas, es un buen negocio y mira, dame las canastas, ¿verdad? Yo las voy a proveer, yo las voy a comprar. El problema es que eso hay que documentarlo legalmente. Y cotización se utiliza cuando se pasa de 90,000 quetzales, pero no de 900,000. Si vemos el proceso de compras de canastas del 2014, del año siguiente, vamos a ver que el registro se gastó un aproximado de 270,000 quetzales. Pero ahí sí lo hicieron bien porque hicieron todo el régimen de cotización, tuvieron meses para hacerlo. Retrocedo de nuevo al 2013, tienen 2 semanas para hacerlo y el error, podríamos decirlo en buen chapín, la mamarrachada administrativa. Deciden hacer un fraccionamiento, que ya de por sí es una falta administrativa. Entonces, ¿cómo documento yo 270,000 quetzales en canastas si se excede 90,000? Claro. Se les ocurrió hacer 3 procesos diferentes. Uno real, el de las canastas, y 2 simulados. Ahí ya hay un ilícito de parte del funcionario público, porque está realizando un gasto del Estado, pero que está mal documentado. Definitivamente hay que diferenciar los responsables del registro de los particulares. Si vemos esa negociación de esa forma, vamos a ver que ahí lo que se está haciendo es lo que podríamos identificar, insisto, como un fraccionamiento, pero ya adulterado. Podrían haber hecho una factura
por la canasta y el envoltorio. Sí, porque son las tres cantidades similares. Exacto. Como estamos viendo allí. Si ves la imagen, Omar, son 90.000 por el pago de desayunos, a fulanos y menganos, 89.000 por elaboración de plan operativo anual, plan plus espectáculos y promociones, y 89.000 por canastas navideñas, también para la misma empresa. Estamos hablando de lo mismo, y si sumas las facturas, te va a dar el monto aproximado de lo que gastaron en las canastas 2014. Aquí lo que hicieron fue documentar ilícitamente una compra. O sea que yo podría sostener, en base a este análisis, de que no hay una pérdida económica del Estado, pero sí hay un hecho ilícito. Hay un hecho ilícito. De parte de los funcionarios públicos y de parte de los particulares, porque sí es un ilícito prestar la factura. Allá en mi pueblo mi abuelita decía que no se presta la pistola, el caballo, la mujer. Ahorita hay que agregarle que no prestas tus cuentas bancarias y no prestas tus facturas. Ni el celular tampoco. Ni el teléfono. Bueno, gracias. Esa la vamos a agregar porque a mis alumnos les digo que el protocolo. Exactamente, nada de eso se presta. Ahora volviendo al tema, ¿qué puede pasar en este tiempo? ¿Qué será? Un periodo de 2 meses aproximadamente que tiene el MP para poder presentar más elementos. ¿Qué ocurre desde el punto de vista legal? ¿Y cuál es la situación y qué tan compleja es para el hijo y el hermano del presidente? Bueno, primero, independientemente del resto de implicados. Primero, en lo que logré ver de la audiencia, pues la juez Silvia tiene razón, lavado de dinero no hay. Y como te insisto, tampoco había fraude. Lo que pasa es que también los abogados tienen que hacerle entender, y esto es general para todos los colegas, que si nuestro cliente cometió un hecho ilícito, hay que enseñarle a aceptar sus responsabilidades. Ellos tendrían que haber aceptado, mire, yo cometí falsificación de documentos privados. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y por qué no se dio eso en esta etapa si esto se ventila hace tiempo atrás, cuando ya hay una acusación, una denuncia, el presidente dice que se pone que pondrá a su hijo y a su hermano, que ellos están poniéndose a la disposición de la justicia? ¿Por qué no se utilizó ese recurso antes? Yo creo que esto consiste en 2 cosas, sobre todo en la situación en que se encuentra involucrada la familia presidencial. Recordemos que estos hechos pasan en el 2013. Okay. Yo no creo que ni Sammy ni Manuel hubieran creído que su papá iba a ser presidente. Yo creo que ni Jimmy Morales creía que iba a ser presidente. Ahora, ¿el presidente conocería o desconocería esta situación? Porque él trabajaba en sociedad con su hermano, en producción de eventos y todo lo demás, en el momento que era artista. ¿Conocería o no? Esa es la gran duda, ¿no? Porque estamos hablando de facturas, de un movimiento que se generó, entonces, ¿habrá sabido o no esta? Se señalaba en las noticias de que él, bueno, eso sí no lo conozco, que él es accionista también de esa sociedad anónima. Ajá. Si él es accionista, por lo menos anualmente debe haber una asamblea donde se hace un resumen de los gastos. No es una cantidad menor. Pero los accionistas lo que ven realmente es un dato final de las facturas. O sea, tú como accionista no te pones a ver cada factura de ingreso y egreso y solo recibes utilidades. Con la gran ventaja, si lo quisiéramos ver así, que el accionista es independiente de las responsabilidades que efectúe el representante legal o gerente general. Salvo que él supiera y que en la asamblea de socios está aprobado, entonces sí podría acercársele una responsabilidad. Pero como me decías, ¿qué va a pasar? Primero, considero que la prisión preventiva es una medida innecesaria. Realmente la gente creo que está celebrando de más. No se deben olvidar que el sistema no se debe alterar, porque si el sistema se altera para estas personas, también se va a alterar para todos. Aquí tenemos una medida que no responde a la proporcionalidad. Si es un delito de supuesto fraude, como maneja el Ministerio Público, no hay nada que investigar, todo está en el expediente administrativo. No hay nada que puedas obstaculizar, porque el expediente en teoría ya estaría en poder del Ministerio Público. Creo que le puede rebotar esto a la fiscal y al comisionado, que han hecho un gran trabajo. ¿En qué sentido, Omar? Porque no es bueno mediatizar un caso de esta forma si ese caso después lo vas a perder. Pero ¿cómo no mediatizarlo si se trata del hijo y del hermano del presidente? Independientemente de si hay un delito. Estamos hablando de un eslogan de campaña, ni corrupto ni ladrón, independientemente que era el que lo distinguía a él o al partido político, lo que llevó al poder. Y ocurre este caso, imposible que la nota no sea, o que la situación no sea mediática. Se mediatiza por los medios, porque esa es la función de los medios de comunicación. Pero hacer una rueda de prensa torpe el que no publique inmediatamente una noticia de este impacto, ¿no? No, eso es necesario. Sí es necesario que se conozca, pero siempre haciendo la salvedad de que estos hechos son del 2013. O sea, cuando tú vas a proceso penal, juzgas a la persona por la fecha en que cometió los delitos. Y cuando los cometió no era ni presidente ni hijo del presidente. Hay que eso tenerlo bien presente. Y por supuesto que hay que mediatizarlo por los medios, pero que un órgano del Estado encargado de la persecución penal salga a rueda de prensa junto con una comisión internacional y que asevere en determinadas situaciones y que después eso no se logre probar en un proceso,
puede afectar rotundamente un buen trabajo que está haciendo el actual comisionado y la actual fiscal. Preguntamos a la fiscal ayer y como en el resto de los casos asegura que hay pruebas suficientes y elementos suficientes que se portarán a la investigación que corresponde a partir de que la jueza toma esta decisión de ligarlos a proceso para seguir en el caso. Es cuando hablamos de estos riesgos y cuando tú bien lo mencionas, casos mediáticos, personajes importantes en este momento, digamos, por la relación política con el presidente de la República, o casos posteriores, digo, el propio Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti siendo presidente y vicepresidente en su momento. Ese riesgo no se correría si no existieran, esto es una percepción, obviamente, la cantidad de elementos suficientes para poder probar justamente que estas personas estarían implicadas de acuerdo a la denuncia. Considero que ese riesgo solo se podría tomar si lo estuvieran, pero en el análisis que yo te puedo proporcionar, hasta el momento no considero que exista un delito de fraude. Y aunque existiera un delito de fraude, no es lo suficientemente sólido poder llevar a una persona con una orden de aprehensión cuando ya lo tienes bajo arraigo, cuando ya tienes lugar para recibir citaciones. Se está haciendo esto más grande de lo necesario y eso distrae de otro tipo de situaciones, aunque no creo que esa sea la finalidad. Creo que lo que hay aquí es un mal análisis en la tipificación delictiva, pero que hay delito y que se han cometido hechos ilícitos, estoy seguro. Lo que pasa es que acuérdate que existen las malas asesorías y existen los falsos profetas. Las personas que te ofrecen arreglar situaciones o que te ofrecen procesar de forma distinta cuando no lo hay. Y la falta también de responsabilidad del cliente, decir, esto sí lo cometí y yo soy responsable de esto y de esto quiero hacerme responsable. Pero también cuesta mucho, no es tan fácil. Y lo pudimos ver el día de ayer en audiencia todos. Gracias, Omar. Siempre es un gusto platicar contigo. Omar Barrios también haciendo su análisis, muy gentil por acompañarnos esta mañana. Pero también Miguel Rivera Camblor, que es un politólogo reconocido. Miguel, buen día, bienvenido a BLM Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Más allá de lo legal, hablemos del impacto que esto tiene para el gobierno del presidente Jimmy Morales, un gobierno que viene descendiendo en cuanto a la popularidad, en cuanto a la aceptación que tiene la imagen del presidente de la República, de cuando llega al poder hace más de un año, la última medición que se hace, que se recrudece un poco más con el discurso del primer año de gobierno. ¿Qué impacto tendrá realmente esto en la gestión de Jimmy Morales? Buen día. Bueno, evidentemente creo que el problema aquí, más allá de lo legal, por supuesto, porque en lo legal ahora se discute si la tipificación fue correcta, cuál es la severidad del delito y todas estas cosas, pero más allá de lo legal, en lo político, el problema acá es que este es un evento que definitivamente lanza cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno. Es un gobierno que inicia o que gana una campaña política, digamos, apostando por no ser corrupto, por no ser ladrón, por ser un tipo de político diferente. El hermano del presidente y el hijo del presidente no se pueden separar del presidente por varias razones. La primera es porque el presidente ha dicho abiertamente que su hermano es un asesor político. Es un asesor político. Ha dicho que no le paga, pero ha dicho que recibe su consejo, que recibe su asesoría. Su hermano ha tomado un papel en el gobierno, su hermano tomó un papel en la campaña. Entonces, digamos, a pesar de que no es un funcionario público, sí es una persona que ha hecho política de la mano del presidente, que ha formado de alguna manera gobierno también. Y pues el hijo del presidente es su familia inmediata. Entonces, creo que no es, si bien la justicia debe permanecer independiente, no es separado un hecho del otro, porque al final esta es la familia inmediata del presidente y entonces es legítimo que hayan cuestionamientos sobre la honorabilidad de la familia, sobre la honorabilidad del propio presidente, sobre hasta qué punto sabía él, y esos son cuestionamientos completamente legítimos. Yo creo que la atención que recibe el caso es también completamente legítima porque estamos hablando de una persona que ocupa el más alto cargo de la nación. Indudablemente hay tantos temas que se desprenden de este y a partir de ahora será una realidad compleja la que enfrente la administración del presidente Morales. ¿Cuál debería ser la postura? Si bien lo decía el propio comisionado Iván Velázquez, Tel Maldana en su momento, que no ha habido ningún tipo de injerencia por parte del presidente, comparando un poco al caso reciente de la denuncia contra Blanca Stalin, para lograr cualquier tipo de beneficio para su familia, pero a partir de ahora, desde el punto de vista de comunicación estratégica del presidente de la República, ¿qué debería hacer? ¿Guardar silencio, esperar que proceda la justicia, hacer algún tipo de declaración? ¿Qué recomendarías? Yo creería que el presidente sí debe hacer algún tipo de declaración, aunque fuese corta. El presidente tiene la obligación moral de responder a la población y como ya dije anteriormente, sus asuntos familiares, en este caso, no los podemos desprender de la realidad política del país, por decisión de él,
Por decisión de él de ser presidente, por decisión de él de involucrar a su hermano en gobierno y por decisión de su hermano y de su hijo, digamos, de involucrarse en un delito que al final tiene consecuencias públicas. Entonces creo que no debe separarse completamente de esto. Sí creo, por supuesto, que ha tomado una posición inicialmente positiva, es decir, estas pequeñas declaraciones, no ha declarado realmente, pero esta pequeña información que nos ha dado a través de redes sociales, donde él dice que hay que favorecer el imperio de la ley, donde habla de no entrometerse en el proceso, de esperar los resultados de la justicia. Creo que al final esa debe ser la esencia de lo que comunique más a profundidad. Es como presidente no va a intervenir en un proceso judicial, no va a tratar de inclinar la balanza en favor de sus familiares. Creo que eso sería lo que nos gustaría escuchar, creo que eso es lo prudente de decir. También es importante que digamos, como ciudadanía no apartemos la atención de lo que realmente importa. Este es un tema legítimo, es un tema al que le tenemos que poner atención, es un tema que vale la pena discutir, pero al final de cuentas, esto no es lo que decide si el presidente es bueno o no, si el presidente entrega o no entrega resultados. Ese es otro tema, ¿no? Que vimos que viene vinculado más a lo que estamos viendo este año de gobierno, un gobierno que no entrega lo que promete. Entonces creo que también vale la pena que no nos distraigamos por la parte escandalosa, por así decirlo, y nos concentremos también en los asuntos de fondo, que es el presidente está realmente haciendo lo que prometió o no. Entonces, creo que por ahí es difícil separar las cosas en política porque al final la opinión pública recibe, digamos, porciones de información de muchos casos diferentes y a partir de ellos se forma. Muchísimas gracias, Miguel Herrera Camblor, politólogo. Ahí estamos hablando también, estamos tratando de tocar el tema desde todas las aristas, no solamente de los legal, recién explicábamos a través de la percepción y del análisis de Omar Barrios este delito y toda la información que usted está tratando de digerir porque es mucha, pero lo importante es que usted participe, que se informe, que escuche todas las voces y que sobre todo trate de entender realmente el porqué de esta situación que se está generando en el país y el otro contraste que tiene relación directa obviamente con la gestión del actual presidente. Pero a esta hora 6:51 minutos seguimos informando y hasta Crista con las noticias internacionales, pero Verónica tiene títulos para nosotros a esta hora, Vero. Muchas gracias, Ricardo. A través de nuestros titulares resaltamos entonces los puntos más importantes de las últimas horas. Ligan a proceso y envían a prisión preventiva a hijo y hermano del presidente Jimmy Morales por caso botín del registro de la propiedad. No, la verdad os hará libres, si a vencer o a morir. Yo no he hecho absolutamente nada de lo que pueda avergonzarme, no he defraudado al Estado de ninguna forma y he declarado desde el principio voluntariamente y por eso... Estas son las declaraciones y el momento cuando Sammy Morales, hermano del presidente, fue conducido a la torre de tribunales. El único respaldo que en algún momento podría dar a su hijo y a su hermano. El respaldo como familia total, el respeto a la ley como ciudadano, presidente total. Presidente Jimmy Morales expresa su sentir sobre la captura de su hermano y la investigación en contra de su hijo. Fiscal General Tel Maldana brinda detalles de la investigación que dio con la captura de estos dos personajes integrantes de la familia del presidente. Guatemaltecos opinan sobre la captura del hermano e hijo del presidente por el caso botín registro de la propiedad. En noticias del mundo, estudiante de secundaria ataca con arma de fuego a sus compañeros en un colegio privado en Monterrey, México, y posteriormente se dispara. Además, Donald Trump se prepara para asumir como el presidente número 45 de Estados Unidos. En noticias del deporte tenemos información de comunicaciones. El portero titular de los Cremas estará fuera varias semanas. ¿Por qué? Te lo comentamos. Deporte internacional, la Lazio venció al Génova y clasificó a los cuartos de final de la Copa de Italia. En noticias del mundo del espectáculo también tenemos información. Anaí y Manuel Velasco reciben a su primogénito. Y el tema del día, hemos invitado a diferentes analistas y estamos resaltando los puntos medulares de este escándalo. La familia Morales a prisión.
Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana, por supuesto, cuando son las 6:54, la gente opinando a través de redes sociales, dando a conocer lo que piensa en relación a este tema y siguen los comentarios, Vero. Miriam Selene Mans Godoy dice, Guatemala ha enraizado la cultura de engañar a la SAT con facturas falsas, tanto que se volvió costumbre y bueno, si se vuelve ya normal si todos lo hacen. Pobre nuestro presidente, pero él sabe bien que no hicieron algo correcto a sus familiares y le tiene que hacer ganas. Que sea una lección para todo, es parte de lo que dice Miriam Selene Matans Godoy. Bueno, Felipe Álvarez dice, primero dejar saber cuál es la razón y segundo, los delincuentes que andan en las calles mientras el juez encerrado en su despacho y la seguridad de los ciudadanos le vale madre, entonces cuál es su razón, ¿verdad? Eso lo estamos leyendo lo que dice la gente. Leónidas Maldonado, deberían mejor quitarles todo lo robado a la Valdete y a Otto y con ese billete construir escuelas y llevarles comida y medicamentos a hospitales y demás. ¿Qué pasó con el conserje que ganaba 18.000 quetzales por limpiar ventanas? ¿A dónde fue a parar? Está preguntando esta persona, pero son muchos los casos y tenemos uno más, el de Carlos Ross. La verdad es que la CICIG hoy sí está dando de qué hablar porque no investigan a los grandes corruptos y qué hay en el Congreso desde hace años, a los expresidentes que también fueron unos grandes ladrones, como Perché y Colom, no que empiezan a hacer otro show para esconder otros grandes corruptos. Es la opinión de los opinión de la gente que lo hace a través de redes sociales, por supuesto, y usted también a través de la pregunta que hacíamos esta mañana muy temprano, también respondiendo. Vamos a ver entonces, Pedro, contigo. Gracias, compañeros. Bueno, ustedes entonces mostraron algunos de los comentarios en Facebook y bueno, también en Twitter también está disponible para que usted deje su comentario para que también vote por esta pregunta y utilice nuestro hashtag. Hace un rato pues teníamos la tendencia de 50-50. Vamos a ver entonces pues cómo están ahora los datos de esta pregunta. Jueza ligó a proceso y envió a prisión preventiva a hijo de hermano del presidente Jimmy Morales. ¿A favor o en contra? Pues como ven, pues ya están cambiando. 48% de nuestros televidentes piensan que está a favor y 52% en contra. Recuerde entonces, esto seguramente va a estar cambiando. Realmente pues es un tema bastante polémico, mucha tela que cortar y por eso queremos saber su opinión a través del hashtag BLM Escándalo Morales. Por favor, entonces, importante que lo haga. Son las 6:56 de la mañana. Tenemos todavía bastante tiempo para poder compartir y así pues dar entonces esa diferencia entre los comentarios de Facebook y nuestras redes sociales como es el Twitter. Se lo recuerdo, @guatevisión_tv y @vivalm_gtv. Esperamos sus comentarios y vamos con más. En las noticias del mundo, porque han ocurrido cosas importantes también, pero seguimos con la realidad del país. Tenemos que trasladarnos hasta Misco. Información importante que nuestro compañero Alberto Cardona nos presenta a continuación. Alberto, buen día. Te escuchamos. ¿Dónde estás, Alberto? ¿Qué está pasando? Gracias, compañeros, de nuevo, muy buenos días, ubicados en la sede central de bomberos municipales, donde se mantiene información muy importante sobre los hechos que se siguen registrando en sectores de Misco, específicamente en la colonia El Milagro, donde sujetos desconocidos pues han asesinado en las últimas horas a 3 personas, a 3 jóvenes que se mantenían en una esquina. A mi lado se encuentra el portavoz de la institución de los hombres del casco rojo, Moreira, quien nos va a comentar pues más detalles sobre este hecho armado. Lamentable la situación que está viendo en El Milagro. Muchas llamadas recibió el teléfono 123 sobre esta emergencia. Así es, buenos días, queremos ampliar la información. Varias llamadas ingresaron al Centro de Coordinación de Emergencias de Bomberos Municipales, siendo el 123, indicando que en la sección WL, frente al lote 57, y esto de la colonia del Milagro, zona 6 de Misco, se había originado un ataque armado hacia un grupo de personas. De inmediato, bomberos municipales envían 3 ambulancias al lugar y al llegar los socorristas municipales se encuentran sobre la cinta asfáltica a Werner René Ajanel Rodríguez, de 24 años, quien falleció por las múltiples heridas que recibió en el cuerpo. A una distancia aproximada de 30 metros se encuentran 2 personas de sexo masculino fallecidas por las mismas causas. Respondían al nombre de Wilmer Alberto Ambroso, de 16 años, y Óscar Eduardo Martínez, de 22, quienes fueron identificados por sus familiares que se negaron a proporcionar sus datos personales. ¿Siguen las emergencias que están atendiendo en el sector de Misco? ¿Han aumentado? Así es, significativamente han aumentado bastante. Bueno, esta es parte de la información que nos han proporcionado esta mañana los bomberos municipales. También un dato muy importante que se mantiene en este sector. Los pilotos de la ruta Quetzal han informado en las últimas horas estarán paralizando el servicio al transporte urbano luego del ataque armado que sufriera anoche piloto y ayudante en dicho sector. Durante las últimas 72 horas se han registrado una serie de hechos violentos en esta área. Los vecinos siguen solicitando la presencia
presencia de las fuerzas castrenses para que realicen la vigilancia correspondiente. Con las imágenes de mi compañero en cámara, Salvador López, yo regreso con ustedes, compañeros, como siempre, muy buenos días. Gracias, Alberto Cardona, desde las calles esta mañana informándonos, y nosotros damos una vuelta de página, hacemos un pequeño paréntesis de las 5:45, venimos informando lo que está ocurriendo con este escándalo en Guatemala, pero hay que seguir con otras noticias. Tenemos que hablar del mundo y es justamente por ello que nos vamos con Crista García. Muy buenos días a todos nuevamente. Por supuesto que tenemos la información internacional y juntos vamos a repasar de primero la portada de México, pues está sucediendo un hecho muy importante y realmente terrible. Ahora, el terror en Monterrey. Antes de suicidarse, lesionó a su profesora y a 3 estudiantes. Estamos hablando de este alumno que baleó a la maestra y a sus compañeros. Se van a reforzar los operativos de revisión en las escuelas de Nuevo León y en la Ciudad de México, es lo que titula esta mañana el Excelsior, sin duda alguna dejando allí pues obviamente una imagen de todo lo que sucedía en esta escuela. Vamos ahora a continuar con más titulares, por supuesto, y hablando de Villanueva, que está preso en Morelos, en lo que sucede a nivel nacional, y destacan, bueno, la tragedia que se vive en cuanto a la familia del presidente y obviamente en relación al tema de la violencia en las escuelas de México. Ahora sí, repasamos las noticias nacionales. Y hablábamos de este caso del estudiante de secundaria de 15 años que disparaba contra sus compañeros en un colegio privado en Monterrey, al norte de México. Posterior a estos disparos, él se disparaba en la cabeza. El saldo de 4 heridos, entre ellos la maestra y un muerto. Ampliamos la noticia a continuación. Un estudiante de secundaria de 15 años disparó el miércoles contra sus compañeros en un colegio privado en Monterrey, ciudad al norte de México. El saldo, un muerto y 4 heridos. 2 adolescentes y la maestra recibieron balazos en la cabeza, por lo que se encuentran graves. La 4ª víctima está fuera de peligro. Tras balear a sus compañeros, el agresor se disparó con la pistola calibre 22 en la cabeza y murió en el hospital. El atacante, alumno regular del colegio, estaba en tratamiento psicológico por depresión. Las autoridades investigan el móvil del ataque y culparon a las redes sociales y al Internet porque este tipo de agresiones no son comunes en México. Pasando a otro tema, tenemos que mencionar sin duda alguna a Donald Trump, que se prepara para asumir como el presidente número 45 de Estados Unidos y quien será el jefe de Estado de más edad y más adinerado en ocupar este cargo. Con su inesperado ascenso, el empresario de 70 años terminaba escribiendo una página sin precedentes en la historia de Estados Unidos. En este rico hogar de Queens, en Nueva York, se crió el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hijo de un millonario del sector inmobiliario, en su adolescencia fue enviado a un internado militar para intentar calmar su temperamento volcánico, algo que habría influido en su forma de ser. Donald fue formado por estos hombres muy agresivos, hipermasculinizados, que creían en la ley del más fuerte y que la vida era una cuestión de jerarquía. Cuanto más rico, poderoso y mayor eras, más podías ser prepotente con los niños u hombres que estaban en una posición inferior. Luego de graduarse, Donald se sumó a los negocios de la familia y les impuso su propio sello. Si su padre construía apartamentos para la clase media, él apostó por las torres de lujo, los hoteles casino y los campos de golf. Y su nombre comenzó a ser presencia habitual en la prensa. En los 90, la buena fortuna en sus negocios casi desapareció. Su aerolínea quebró, al igual que sus casinos en Atlantic City, pero él logró evitar la bancarrota. Luego de reinventarse como la estrella de televisión del programa de telerrealidad El Aprendiz, su carrera por la presidencia en 2016 fue inicialmente vista con escepticismo, pero dejó por el camino a todos sus rivales republicanos, cosechando cada vez más respaldo con sus polémicos dichos contra mexicanos y musulmanes. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, imagino, son buenas personas. Donald Trump pide que se prohíba total y completamente a los musulmanes entrar a Estados Unidos. Afirmaciones de este tipo generaron protestas. Pero su estilo atrevido e impredecible le atrajo a millones de votantes que se sentían dejados de lado por la globalización y respaldaron su lema, devolver a Estados Unidos su grandeza.
Se necesita un empresario para un cambio. Hemos tenido demasiados políticos débiles. Necesitamos a alguien que fortalezca el país. Es inspirador porque habla desde el corazón y dice las cosas como son. Para ganar logró mayorías en estados clave, pese a que sumó en total menos votos populares que su rival Hillary Clinton. Organismos de inteligencia estadounidense aseguraron que tuvo la ayuda de Rusia, una afirmación desmentida por Trump. Si a Putin le gusta Donald Trump, eso es una ventaja, no una desventaja. Desde su elección, el magnate se ha comunicado mayormente a través de Twitter, red que ha usado para presionar a los fabricantes de autos a trasladar la producción a Estados Unidos o para amenazar a compañías aeroespaciales a bajar los precios en los contratos con el gobierno. Formó un gabinete de marcado corte conservador y adelantó que su prioridad es crear empleos, para lo que no dudará en usar medidas proteccionistas. Y a sus 70 años, Donald Trump está escribiendo una página sin precedentes en la historia del país. Y por el otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio su última rueda de prensa antes de ceder la oficina oval a Donald Trump y, por supuesto, dejaba entreabierta la posibilidad de un retorno a la política. Así lo dijo al afirmar que podrá expresarse públicamente si sus valores medulares del país están en riesgo. El presidente estadounidense Barack Obama advirtió el miércoles que las medidas que limitan el trabajo de la prensa u ordenen la deportación de migrantes indocumentados llegados en su niñez son amenazas a los valores medulares del país. La noción de que arbitrariamente o debido a la política se castigue a los niños cuando no hicieron nada malo, yo creo que es algo de lo que merece hablar. Sobre la derogación de la política pies secos, pies mojados, afirmó que era un resabio de una vieja forma de pensar que no tenía sentido en estos días y en esta era. Acerca de Rusia, aseguró que durante su mandato siempre estuvo interesado en mejorar la relación. Creo que es el interés de Estados Unidos y el interés del mundo que tengamos una relación constructiva con Rusia. Eso ha sido la estrategia durante mi presidencia. El mandatario estadounidense aseguró que se hizo justicia en el caso de Chelsea Manning, justificando su decisión de conmutar la pena del exsoldado por filtrar documentos militares a Wikileaks. Finalmente se dijo preocupado porque piensa que el status quo entre Israel y palestinos es insostenible y volátil, lo cual es peligroso para toda la región y para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y a esta hora de la mañana tenemos que trasladarnos a Italia y compartirles a ustedes la información de lo que está sucediendo en este lugar y un alud que sepulta a más de 30 personas en el hotel de este país. Las autoridades italianas recuperaron ya el primer cadáver de un hombre en el hotel sepultado anoche tras el alud que se registraba por terremotos en el país europeo. 30 personas estaban desaparecidas después de que una avalancha sepultara un hotel de montaña en el centro de Italia y bueno, el establecimiento se encuentra ya en una zona que ha sufrido varios sismos en los últimos días. La Agencia Italiana de Protección Civil dijo estar trabajando para poder llevar vehículos de rescate a este hotel a través de carreteras cubiertas de nieve para poder asistir a las primeras labores de rescate iniciadas durante la noche por el equipo de rescate alpino. Este alud cubrió el edificio de 3 pisos en la región central de Abruzzo, que tenía 20 huéspedes en el momento de la avalancha. Según lo que indicaba Facebook, el presidente de la provincia de Pescara ya se está haciendo cargo de esta terrible situación y por supuesto ya iniciaron desde anoche los programas de rescate. Así que estaremos ampliando las noticias. Por lo pronto es lo que nos llega a nuestra mesa de redacción. Continuamos a esta hora de la mañana con más en BLM Noticias. Gracias, Crista. A las calles con nuestro compañero Julio de León. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo en materia del tránsito? Adelante, Julio. Buen día. Muy buenos días, Guatemala. Buenos días, compañeros. Estamos ya nosotros iniciando estos enlaces de recorrido informativo del tránsito vehicular en las calles. Precisamente me vine a un punto importante si hablamos del tráfico en Guatemala y es la calzada Aguilar Batres. Esta parte es la 13 calle de la misma calzada Aguilar Batres. Un punto donde, como ustedes pueden ver, la fluidez es pues por el momento regular. Hay una cierta cantidad de vehículos,
pero ya en esta parte se libera. Ingresando desde la cuesta de Villalobos en esta misma ruta, sí tenemos una fuerte carga vehicular, así que por favor mucha precaución en el momento de ingresar a través de la cuesta de Villalobos. Ya para incorporarse al Trébol, la misma parte del Boulevard Liberación también se encuentra bastante congestionada. Ponga atención por favor en los ingresos a la ciudad. Tenemos información del kilómetro 20 de la ruta interamericana. Esta sería la que viene desde la Antigua, desde el área de San Lucas. A partir del kilómetro 20 ya hay una cierta cantidad de vehículos considerable, algunos vehículos pues ya haciendo cola desde esa parte. En la parte del kilómetro 18 de la ruta al Pacífico también tenemos una fuerte carga vehicular, así que por favor mucha precaución. Si hablamos de la ruta del Atlántico, a partir del kilómetro 9 tenemos una fuerte cantidad de vehículos también ingresando. Hablamos del kilómetro 35 donde hubo un tráiler volcado y esto afecta entonces también el ingreso a los vehículos que vienen desde esa parte. Son algunas de las alertas más importantes para los usuarios que están ingresando al centro de la ciudad a partir de este momento, así que usted por favor tómelo muy en cuenta. El clima está despejado a diferencia de algunos días de inicio de la semana, así que el transitar es más seguro en este día. Usted por favor hágalo siempre con mucha precaución y cortesía para poder evitar embotellamientos. Es la información que tenemos para ustedes desde las calles, deseándoles por supuesto un excelente día. Estamos cerquita que se acabe la semana, así que por favor ustedes mantengan ahí una muy buena actitud. Seguiremos informándolos más adelante desde otro punto de la ciudad capital. Buenos días. Gracias por la información, 7:10 minutos y ahora rápidamente a los deportes y luego retomamos el tema de hoy. Adelante Pedro, ¿qué está sucediendo en materia deportiva? Gracias compañeros, 10 minutos pasan ya de las 7 de la mañana y sí, la materia deportiva bastante importante y claro, también darle un ojo a todo Deportes de Prensa Libre, también lo ves ya en pantalla, pues tenemos la portada y qué es lo que dice, ofensiva foránea pues acapara la liga y esto es porque algunos expertos destacan que hay falta de oportunidad y poca formación para delanteros nacionales. Si usted opina lo mismo, pues bueno, le invito entonces a que lea pues esta noticia donde hay una tabla de artilleros sudamericanos que prevalecen entonces en el deporte nacional. Uruguay de hecho es el país que más jugadores aporta en esta zona. Aparte de pues también hay algunas opiniones de diferentes personalidades deportivas y bueno, pues entonces ya usted tendrá que leerlo y formar sus propias conclusiones. Pasamos ya pues a otra noticia que también pues acapara a todo Deportes de Prensa Libre y es la media maratón de Cobán. Mucha atención porque bueno, intereses ponen en riesgo la carrera. El medio maratón pues podría no correrse este año debido a un conflicto económico entre la comuna y organización. La municipalidad exige 143,000 quetzales. Entérese usted un poco más de los detalles de la medio maratón de Cobán. Pasamos ahora pues al deporte internacional y en este caso pues el fútbol y ¿qué es lo que pasó? Golpe del Celta en el Bernabéu, ¿sí? Los merengues pues encajaron su segunda derrota consecutiva después de poner fin a una racha de 40 partidos sin perder. Esto es lo que sucedió entonces con el Real Madrid y bueno, pues obviamente hay mucho más información de más disciplinas deportivas en todo Deportes de Prensa Libre. Y siendo las 7:02 de la mañana, pues bueno, dos noticias relevantes tuvo el fútbol nacional este día y bueno, una de ellas es que el portero titular de los cremas pues estará fuera varias semanas, mientras el Ajú pues ya tiene un nuevo delantero y es de nacionalidad colombiana. Entérese. Oscar Darío Guerrero Alvarado, de 31 años, militó durante 2 años con el Alianza de El Salvador, donde anotó 10 goles y 24 partidos. Debutó en el 2008 y su carrera ha jugado en su país, además de Malta, Israel y Armenia, antes de vincularse al fútbol salvadoreño, donde fue campeón con el cuadro Alianza. Inclusive fue el verdugo de Antigua en la Liga de Campeones de la CONCACAF, con 3 goles en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. El portero uruguayo Javier Irazún estará fuera de las canchas por espacios de 2 a 3 semanas luego de confirmarse la lesión el día de ayer. Irazún le fue diagnosticada una ruptura fibrilar en el muslo posterior izquierdo y podría perderse entre 2 o 4 jornadas con comunicaciones. Bueno, hasta aquí la información deportiva, pero en los próximos bloques tenemos un poco de tenis, también de la Copa Italiana, así que no se lo pierda, pero bueno, estamos listos para más información. Muchas gracias, Pedro. 7 de la mañana con 13 minutos. Y seguimos destacando. Usted recordará que ayer nos visitaba la fiscal general Thelma Aldana en los estudios de BLM Noticias y podíamos analizar todo lo sucedido y cómo se perfila el sector justicia en nuestro país. Vamos a recordar un poco de lo que ella nos decía específicamente en cómo se encuentra el organismo judicial. Escúchelo usted. Sí, es lamentable la situación por la que está pasando la Corte Suprema de Justicia en este momento. Pero yo le veo el lado positivo en el sentido de que debemos de reflexionar
en relación a si el sistema que se está utilizando es el adecuado o si debemos ya de modificarlo. Por esa razón es que con CICIG y el Procurador de los Derechos Humanos hemos impulsado la reforma a la Constitución Política de la República, porque creemos que el sistema de comisiones de postulación colapsó en el país y que es necesario diseñar un nuevo sistema que nos permita fundamentalmente la carrera judicial en el organismo judicial. A nuestro juicio es el mecanismo transparente, el mecanismo que va a permitir fortalecer al organismo judicial, desde luego basado también en un sistema de evaluación del desempeño y de un sistema disciplinario que debe mejorar. Bueno, y otro de los temas que teníamos que abordar y que teníamos que destacar dentro de esta entrevista, ¿por qué? Porque ha mantenido, bueno, con mucha preocupación a los guatemaltecos, no solamente finalizando el 2016, sino al inicio del 2017, es la reforma judicial. Y la fiscal general decía esto al respecto. Voluntad política. Sin lugar a dudas, el Congreso de la República debe de dar muestras de estar acompañando al país, porque es a Guatemala, a nuestro país, al que debemos de darle un sistema sano, un sistema transparente, porque al final la justicia es un derecho de las y los guatemaltecos. Bueno, más adelante seguiremos recordando entonces lo que nos decía la fiscal general Telma Aldana ayer cuando visitaba nuestros estudios. 7 de la mañana con 15 minutos. ¿Qué está sucediendo en materia climática? También tenemos que resaltar la situación no solamente en la ciudad capital, sino en los departamentos. Lo vayan adelante. Desarrollo para Todos presenta. Tenemos que seguir hablando del clima y es que para hoy continuamos con altas temperaturas al mediodía y bajas por la noche y madrugada. En la mañana se mantendrán algunas nubes con cielos soleados, una temperatura máxima de 26 grados centígrados y vientos de sur a oeste de 10 a 15 kilómetros por hora. En la noche y tarde se mantendrán los cielos parcialmente nublados. La temperatura mínima podría bajar específicamente aquí en la ciudad capital a 11 grados centígrados con vientos variables. El tema del día de hoy precisamente es acerca del año 2016, donde se considera que fue el año más caluroso. La Organización Mundial de la Meteorología confirmó ayer que el 2016 fue el año más caluroso desde hace 122 años que se tiene constancia, dado que la temperatura global se situó 1.1 grados centígrados por encima de la que había en la era preindustrial. El año 2016 fue además 0.07% más caliente que el año 2015, el cual también había roto récord. En Kuwait, el 21 de julio del 2016, la temperatura subió hasta los 54 grados, el registro más alto en toda la historia, mientras que en Irak se llegó a 53.9 y en Palodi a 51 grados en la ola de calor que afectó a 300 millones de habitantes en la India. Las concentraciones de dióxido de carbono y de metano también lograron nuevos récords, así como los mínimos de hielo en el Ártico y en la Antártida, ya que se está calentando 2 veces más rápido que la media mundial. Otra consecuencia de las altas temperaturas ha sido la destrucción y decoloración de grandes áreas de corales. Vemos entonces que, según la Organización Mundial de la Meteorología, el año 2016 fue el año más caluroso en la historia. Vemos a continuación entonces nuestro mapa virtual para conocer cómo se encontrará este panorama el resto de la jornada. Cielos soleados para la franja transversal del norte, occidente y caribe de nuestro país. Sin embargo, las temperaturas continúan bajando en el occidente de Guatemala. Cielos parcialmente nublados para el norte, meseta central y boca costa de nuestro país. Y una temperatura actual en la ciudad capital de 13 grados centígrados. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas para los próximos 4 días, iniciando ya el fin de semana. Y también las extremas en cada uno de los departamentos. Dando esa información, Lorraine, muchas gracias por estos detalles. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero quédese con nosotros. Seguimos abordando temas de interés cuando regresemos. Al volver en BLM Noticias, fiscal general brinda detalles que dieron con la captura del hermano del presidente Jimmy Morales. Titular de la CICIG relata informes sobre investigación que implica a hijo y hermano del presidente Jimmy Morales. Y tenemos la opinión de los guatemaltecos sobre este escándalo. Hablamos del caso Botín Registro de la Propiedad.
Recuerda entonces el tema del día en BLM, Familia Morales a prisión. No se pierda la opinión de nuestros analistas invitados cuando regresemos. ¿Qué sucede a partir de ahora? Se lo comentamos. En materia deportiva seguimos hablando del Open de Australia, día 3. ¿Quiénes ganaban? Tenemos la noticia.